Bien, tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Un gusto saludarles. Les saluda el licenciado Israel Arias Ortiz. Y pues en este día les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que está haciendo el esfuerzo, ¿verdad?, de estar conectados en esta clase. Esperando, ¿verdad?, que saquemos este mayor provecho y podamos interactuar en relación a algunos aspectos que se van a abordar acerca de lo que son las características y algunas funciones que debe desempeñar el docente de matemática. No solamente el docente, ¿verdad? Está de por medio también, por ahí vamos a ver el rol que desempeñan las diferentes instituciones, de que esto, digamos, es un conjunto de factores que intervienen para que el proceso del aprendizaje pues sea significativo en el estudiante. Vamos a ver algo en este momento, pues antes que todo, se me estaba olvidando, ¿verdad? Em, Recordarles que eh, para el 23 de este mes hay una actividad que es la actividad 3, según nos mencionaba coordinación, el licenciado Marvin Gracia, ¿verdad? Entonces, estará pendiente ahí, 23 de octubre, y luego, pues, recordarles de que para eh, el sábado 30 de octubre de este mismo año es el primer examen ordinario o el examen ordinario número 1. Y va a venir sobre las unidades 1, 2 y 3. Entonces, les recomiendo a que hagan lectura de todos los contenidos, ¿verdad?, que se están viendo hasta en este momento para que puedan prepararse no para el examen, sino para, bueno, en sí, ¿verdad? Lógicamente, si usted agarra el material, se va a preparar para el examen, pero no tendría que ser esa la mentalidad. Tendría que ser de que usted se está preparando para ser formado como profesional, cumpliendo con las características de un futuro docente, maestro, profesor de matemática. Entonces, animarles a que verifiquen las unidades 1, 2 y 3, le den una repasadita y puedan ustedes estudiar esos materiales para estar preparados para lo que es el día sábado 30 de octubre, que será el examen ordinario número 1. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Bueno, si no lo hay, pues continuemos. Decía de que hoy vamos a ver lo que es la unidad número 3. Bienvenidos a esta tutoría número 3. Vamos a abordar lo que es la unidad número 3, que se refiere a características del docente de matemática. Y vamos a considerar algunos subtemas que vamos a abordar este día. Vamos a leer. El primero es principios que fundamentan el perfil del docente. El papel de las instituciones educativas, el perfil del docente de matemática enmarcado en el paradigma humanista integral, el docente como profesional, el profesor como un profesional reflexivo. Muy bien. Vamos a ver el primer aspecto, el primer tema, el primer punto. Principios que fundamentan el perfil del docente. Antes que todo, cuando hablamos del perfil del docente, qué entendemos nosotros? ¿Alguien puede hablar un poco acerca de eso? ¿Alguien puede mencionar al respecto? ¿Qué entiende como el perfil de un profesor, de un profesional? Ujú. No sé si hay alguien que quisiera participar. Sí, licenciado, buenos días nuevamente y a los Buenos compañeros días. que se añaden. Bueno,
El perfil yo lo entiendo como el conjunto de buenas características y actitudes que el docente debe de tener como parte de su quehacer, como su responsabilidad, es decir, un conjunto de expectativas que contribuyen a que el nivel de aprendizaje o de imagen sea el más aceptable. Muy bien, gracias. Muy acertado lo que nos menciona por ahí Bernabé, ¿verdad? Conjunto de cualidades. Entonces, a partir de ello, podemos decir de que el perfil del docente, dependiendo de su profesión, se puede decir que es el conjunto de competencias, de actitudes, de competencias que lo caracterizan como un profesional. Porque cuando hablamos de un profesor, hablamos de un profesional. ¿Profesional en qué? Profesional en cierta área, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del perfil del docente, hablamos del conjunto de competencias que esta persona ha adquirido durante su trayectoria como ¿de qué manera? Como estudiante que fue, como profesional, su experiencia durante su labor, porque pues cuando hablamos del el perfil del docente, el docente no termina de ser formado cuando ¿qué? Tiene su título en mano, sino que su perfil se va formando a medida, pues este se va adaptando al entorno sobre el cual va desarrollándose como profesional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pongo en mi caso, ¿verdad? Siento de que he aprendido muchas cosas durante, que vamos a ver, desde el 2016 que estoy ejerciendo la docencia. He aprendido muchas cosas. Eh, por ejemplo, cómo relacionarme muchas veces con un estudiante que tiene déficit de atención, ¿verdad? Cómo tratar este estudiante, cómo tratar este tipo de estudiante, cómo tratar este otro tipo de estudiante. Entonces, eso me va formando a mí como, va moldeando mi perfil como docente que soy, porque mi perfil o el perfil de un docente va mucho más allá de tener competencias. Por ejemplo, un profesor de matemática va mucho más allá de saber matemática, va mucho más allá de conocer números, va mucho más allá de tener un conocimiento profundo de las matemáticas abstractas, álgebra moderna, topología, geometría no euclidia. Entonces, va mucho más allá. ¿Qué hay de la formación pedagógica? ¿Qué hay de la formación didáctica? ¿Qué hay de la formación, digamos, de psicopedagógica del docente para que éste pueda, digamos, desenvolverse? Porque hay que tener muy en cuenta que hay una gran diferencia entre alguien que tiene conocimiento y alguien que tiene las estrategias para poder transmitir ese conocimiento o vender la idea hacia el estudiante. Entonces, cuando hablamos del perfil docente, y en este caso, si hablamos del perfil del docente de matemática, muchas veces, y en la gran mayoría, deja mucho que desear. Y tenemos acá, vamos a leer por acá, digamos, los principios, dice, de la formación del docente con la triada, como eje guía, proponen un proceso liberador y problematización de la realidad, basada en la motivación, el interés y la autoformación durante todas las etapas de la vida. Entonces, es aquí donde se vuelve a recalcar, ¿verdad?, en la teoría, de que es una formación que es durante toda la etapa de su vida. Digamos de que a medida, digamos, se van adquiriendo experiencias, a medida se va ejerciendo la docencia, perdón, se van adquiriendo experiencia y se van tratando con diferentes grupos de estudiantes, porque hay grupos que son muy diferentes a otros grupos de estudiantes que, bueno, puede ser de que algunos grupos tengan, digamos, como más aplicabilidad a poder, digamos, desenvolverse en el estudio, en cambio que otros, en relación al tipo de carrera, muchas veces influye eso.
o el tipo, digamos, de estudiante que se tiene, hay, digamos, ciertas estrategias que el docente debe ejercer para poder, digamos, desempeñar como dicen, la profesión de matemática. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese aspecto de que la formación es durante toda la vida del docente. Claro, tiene que entenderse, ¿verdad? De que desde el momento que le van a decir, mire, usted va a impartir la materia de matemática, es porque ya se sabe de que es una persona que ha sido formada y tiene las competencias como un profesor de matemática, porque tampoco se va a poner a alguien que sea de lenguaje a dar matemáticas sin que, digamos, en toda su carrera como formado, como una persona que fue formada en su carrera, si no ha recibido matemática, ¿cómo va a impartir matemática? Es muy difícil. Aunque muchas veces hay personas que son integrales, ¿verdad? Me refiero a que dominan diferentes disciplinas, pero se trata de que el docente que va a ejercer matemática o que va a dar lo que es la materia de matemática sea alguien que tenga un perfil en relación a esa área, ¿verdad? Porque, como les decía, un docente de inglés, un docente de lenguaje, sí, o un docente de inglés, de matemática, digamos, ¿qué se espera? Y no, digamos, no culpo y no voy a señalar a aquel que lo hace, porque muchas veces la necesidad hace que, digamos, un docente de lenguaje, de estudios sociales, de, que, de otra área, como inglés, esté dando matemática por la necesidad. Bien, no hay alguien que supla esa necesidad o digamos que la persona con el deseo o por la necesidad de trabajar no le queda otra que ejercer el profesor de matemática. Entonces, hay que tener muy en cuenta todos esos aspectos. Entonces, para ello es meritorio que a la figura del docente que enseña esté preparado para el cambio. Se trata de un matemático, docente e investigador, que enseñe lo que investiga y que haga de su práctica docente objeto de estudio. Aquel que, según Sánchez, enseña lo que practica y transmita criterios y procedimientos para superar su propia práctica profesional. Entonces, ¿qué es lo que se espera o qué es lo que se espera ver en el perfil del docente de matemática? Se esperan ver aquellas cualidades, ¿verdad? Aquellas competencias enfocadas en el desarrollo de el área de matemática. Eso es lo que se espera. Muy bien. Continuando con lo que es el perfil del docente de matemática o los principios que fundamentan. Bien, según desde el punto de vista de ustedes, ¿cuáles creen ustedes que son los principios que fundamentan el perfil del docente de matemática? Alguien de entrada puede decir, mire, el tener un título de matemática, sí, claro, el tener un título de matemática. Podría ser, pero no todo termina ahí. Le voy Es a poner que un... Dígame. yo pienso, licenciado, bueno, el título está bien. Usted Ajá, sí, mencionaba que hay unos de lenguaje dando matemática. Igual hay unos de matemática que dando inglés, ¿verdad? ajá, Sí, está bien que otros quieran aprender más. Lo que pasa es que en alguna situación del estudio, en una parte de su carrera, recibieron también esa asignatura. Y en la escuela o institución donde estén, no están por la especialidad o no estén con plaza fija, entonces se sujetan a la necesidad propia que el director les ha impuesto que impartan esa materia, ¿verdad? Es decir, lo sobrecargan. Porque yo sé de algunos maestros que están dando otra clase, pero porque no tienen su plaza, el director se aprovecha y les pone otras materias. Ahora, yo pienso que uno de los principios principales de un docente de matemática o de cualquier otra asignatura prácticamente es su título, pero más de ello es su vocación y que no se pierda exacto. esa vocación a pesar de los años. Muy bien, exacto.
Eh, Ahí ha tocado un punto muy importante Bernabé Nahum, la vocación, dice. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que a pesar de que pasen los años, no se pierda la vocación. Entonces, lo que les decía ahí, y lo tocó en un inicio Bernabé, es de que el perfil del docente de matemática, ¿cómo sería un principio? Ahí decíamos ahí, y decíamos ahí, que tenga el título de matemática. Perfecto. Pero ahora veamos algo. Y le voy a plantear algo. Eh, esa materia que estamos viendo ahorita no es una materia meramente de, es decir, no es una materia de números, es una materia enfocada a la pedagogía. Ajá. Pero le voy a hacer una comparación de esta carrera que ustedes están llevando con la carrera que yo llevé. Yo llevé licenciatura en matemática. Esa es mi carrera. Esa es la carrera que yo saqué. Ahora, ¿cómo se llama la carrera de ustedes? ¿Cómo se llama? Vamos a ver. Licenciatura para la enseñanza de la matemática. Licenciatura en la enseñanza de la matemática o licenciatura para la enseñanza en la matemática. Muy bien. Ajá. Entonces, vean esta palabra. Aquí estoy en la carátula. Esta palabra que voy a sombrear. Licenciatura en la enseñanza o licenciatura para la enseñanza de la matemática. Enseñanza. Para poder enseñar, ¿qué se necesita? ¿Se necesita que solamente yo sepa matemática? Les pregunto, si voy a ser profesor de matemática, ¿se necesita solamente que yo sepa matemática o hay algo de por medio que yo necesito? Yo pienso que necesitamos vocación, licenciado. Ajá, pero para tener vocación, ¿necesito ser formado? Sí, necesito ser formado y en parte necesito las ganas de aprender, Ajá, porque, vaya, en mi caso yo estoy dando matemática en tercer ciclo, sexto, tercer ajá, ciclo. Yo no soy maestra en matemática, yo soy maestra en educación básica. Eh, pero ajá, más sin embargo, saqué un pequeño curso ahí en matemática y yo lo que voy haciendo es preparándome diariamente. No es que lo sepa todo, porque como ya le digo, no soy de esa especialidad, pero sí tengo ganas de aprender para poder enseñar y transmitir los conocimientos que yo he adquirido. ajá. Muy bien. Gracias, Cecilia. Muy bien. Entonces, ahí hay una cuestión muy importante al darme cuenta de Cecilia. Usted está ejerciendo, digamos, ejerciendo profesorado, pero, digamos, está dando materias de matemática. Es muy importante, dice que pasó un curso y luego hoy se está formando como una profesora en matemática. Entonces, hay una diferencia entre alguien que le dice, mire, usted es un profesor de educación básica, pero le vamos a dar la materia de matemática. Y se quedó ahí, ni modo, dice. Pero no es alguien que dice, ah, me voy a formar en esta área entonces. Entonces voy a investigar, entonces voy a pasar, voy a entrar a este curso de matemática, voy a entrar a estudiar esta carrera de matemática a diferencia de lo que puedo yo observar en Cecilia. Y eso es muy bien, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque no se ha quedado estancada en que simplemente le dieron matemáticas, sino que se está formando como una profesora de matemática. Y a pesar de que ya está ejerciendo matemática, se está formando como una profesora de matemática. Entonces, voy a algo. ¿Será que solamente se necesita saber matemática para enseñar matemática? Para poder enseñar, voy a utilizar esta palabra clave, para poder enseñar, ¿qué se necesita? Aparte de mi especialidad como matemático que soy, ¿qué se necesita para poder enseñar? Se necesita vocación, pero para tener esa vocación, ¿qué necesito? ¿Qué formación Pues, necesito? se necesita también algo, licenciado, como una adaptación curricular, es decir, adaptarnos también al nivel de aprendizaje de los alumnos. Prácticamente va a la par con la otra asignatura que llevamos, porque
vaya, con saber matemática eso no es suficiente, porque usted ya aisló lo que es la matemática y está muy bien, dejemos el concepto allí, enseñar, ¿verdad? Entonces es bien importante de que uno como docente puede saber muchas cosas, pero que el alumno aprenda también depende de uno como docente, su forma de enseñar, Exacto, porque muchos pues exacto. muchos se preocupan por terminar un temario, por terminar un programa, pero no son empáticos en decir, hey, ¿cómo estará aprendiendo este alumno? El que yo menos Ajá. capacidad le veo de aprendizaje y cómo lo estará asimilando. Entonces esa parte es bien importante, ¿verdad? Hacer participativo al grupo que nosotros tenemos, preguntarle. Si bien es cierto, va a haber uno que nos va a molestar porque va a preguntar mucho, pero alguien dijo, es mejor ser tonto una vez en la vida y Ajá. no siempre. Muy bien. Es importante también tener Ajá. la... Muy bien. Ya voy a tocar un punto. Hola, Se tiene un poco de problema sí, con un internet. poco. Dígame, Cecilia. También es importante la formación Ajá. pedagógica, porque es de ahí que nosotros vamos a hacer las Ahí diferentes está. adaptaciones. A eso voy. A eso era lo que quería llegar. No basta con saber matemática. Se necesita una formación pedagógica, porque la formación pedagógica me va a ayudar. Porque yo puedo saber muchísimo de matemática, pero muchísimo y profundizar y llegar hasta lo más profundo, lo más abstracto de las matemáticas, en álgebras modernas, en topología, en diferentes materias abstractas. Pero ¿qué hay de mí como profesional en esa área? ¿Qué hay de mi formación pedagógica? Mi formación pedagógica, ¿para qué me va a ser útil? Para poder transmitir lo que yo sé, para poder transmitir lo que yo conozco, para poder transmitir toda aquella riqueza de conocimiento que alguien puede tener. Yo conozco muchos y eso se los digo por experiencia. Yo conozco y he tenido compañeros que yo me quedo sorprendido de la profundidad de análisis y concretividad que tienen a la hora digamos, de indagar en áreas de las matemáticas que son bastante abstractas, pero no te venden la idea, no te transmiten la idea, no te meten o no te hacen sentir así como se sienten ellos. Ellos se deleitan, ellos se sienten bien, entender esto, entender lo otro, pero no hacen partícipe al otro, al que tienden al entorno en lo que ellos están involucrados. Entonces, se necesita no solamente saber matemática, se necesita una formación pedagógica. Y esa es la situación que yo como profesional tuve en mi carrera, porque mi carrera se llama licenciatura en matemática. Ahora, la carrera de ustedes se llama licenciatura en enseñanza o licenciatura para la enseñanza de la matemática. Entonces, desde el momento que se habla de que la matemática, de que la licenciatura es licenciatura en matemática, licenciatura para enseñanza de la matemática, es porque ahí entendemos que ya va de por medio una formación pedagógica, va un moldeo en la vocación que nosotros puede hacer que tengamos. Entonces, se necesita de una formación pedagógica, porque yo puedo tener mucho conocimiento, pero si yo no soy un docente didáctico, si yo no soy un docente en cierta medida pedagogo, no voy a poder transmitir ese conocimiento. Y más si estoy tratando con pequeños, con estudiantes de primero, segundo, tercer grado, se va a hacer mucho más difícil. Entonces, si no hay esa formación o si no hay esa vocación que depende en cierta medida de la formación pedagógica, no se va a hacer nada. No vamos a llegar muy lejos como docentes o como profesores de matemática. No se necesita solamente saber, se necesita transmitir ese saber al estudiante. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese aspecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que acá tenemos, principios fundamentales en el perfil del docente de matemática, va mucho más allá de saber matemática. Se trata de que haya una formación, de que haya una vocación en el docente para poder ejercer esa profesión. Y como dice Bernabé,
tener esa empatía y hacerme la incógnita. ¿Será que el estudiante está entendiendo? ¿Será que ha entendido que la mayor parte de lo que he explicado? ¿O simplemente ser un docente que fui y di la clase? Si entendió, bueno; si no entendió, pues me da lo mismo. No, ¿verdad? No se trata de ser así. Se trata de ser empático, ponerme en la situación o en los zapatos del estudiante y verificar si aquel estudiante fue capaz de asimilar o digerir gran parte de digamos, de aquella enseñanza. Bueno, si es que se le puede llamar enseñanza cuando no hay una formación pedagógica. Porque hay quien que va a tener vocación sin que haya tenido una formación pedagógica. Es porque ya es como una virtud, es como un don que alguien puede traer, ¿verdad? Pero en gran mayoría los profesionales de matemática necesitan ser formados en lo que es en la formación pedagógica. Muy bien. Entonces, no basta solamente con saber matemática. Se necesita vocación, se necesita una formación pedagógica. Luego acá dice, siguiendo con lo que son los principios que fundamentan el perfil del docente de matemáticas, y por tal motivo urge su superación de las prácticas docentes en el aula de clases de acuerdo con lo que dice este escritor, ¿verdad? Dice, improvisación, burocratización, deshumanizada, naturaleza informativa más que formativa. Cuestión desprovista de razón alguna en vista de que la docencia es un proceso creativo. Es un proceso creativo a través del cual los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje interactúan con objetos de conocimientos, develando así propia lógica de construcción, y al hacerlo ambos se transforman. Antes de continuar, quiero aclararles algo. En esta carrera, como profesionales puedo decirlo ya, ¿verdad? Como profesionales que se están formando, hay algo que yo les puedo decir. Como profesionales en el área de matemática y más de algunas materias que son un poco abstractas, va a ser muy difícil tener o utilizar una estrategia que sea factible. Es muy difícil que sea factible para poder transmitir dicho conocimiento. Es porque llega un momento en las matemáticas puras donde ya tiene que tener una lógica desarrollada bastante, por decirlo así, bastante avanzada. Porque como conocedor que soy de algunas materias, es difícil poder transmitir algunos conocimientos en relación, por ejemplo, matemática o álgebra moderna, topología, geometría no euclídea. Se necesita de una mente bastante abierta, de una mente o pensamiento bastante abierto. Claro, yo tengo que ser alguien que sea didáctico, que sea formado en el área pedagógica, pero esto no lo voy a llevar, como por ejemplo conocimientos abstractos de matemática, a lo que es al aula de séptimo, octavo, noveno grado, incluso bachillerato. Porque lo que se tratan allá son contenidos que comúnmente la mayoría conoce y que pues se hace o se ve un poco más factible para poder transmitir dicho conocimiento y ser un mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tener esa vocación. Pero llega un momento donde la vocación se escasea, o no podemos decir que se escasea, sino que por lo complejo de la materia se necesita de que el que está estudiando tenga una mente muy abierta. Pero cuando se trata de contenidos de educación media, educación básica, educación media, incluso en matemáticas de algunas carreras como lo son administración empresa
como lo son ingeniería, se vuelve un poco más liviano y se cuenta con la capacidad, si hay una formación pedagógica, se cuenta con la capacidad de poder, digamos, generar un ambiente donde se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma más factible, a diferencia de alguien que está siendo formado en la especialidad de matemáticas. Ahí en gran medida va a depender de la persona que está siendo formada, no del docente. Claro, el docente va a tener que llegar al aula y desarrollar su clase y explicarlo de la mejor manera, pero no se va a contar con una herramienta específica. No existe una herramienta específica para poderle transmitir a usted que está siendo formado como profesional de matemática. No va a existir una herramienta, sino que va a tener que ser bastante independiente y mire, agarrar el libro y darle vuelta a las hojas y estudiar una y otra vez, y estudiar una y otra vez, y estudiar una y otra vez, hasta que la mente o el pensamiento se vuelva un poco más abierto y se profundice en aquello que es un poco más abstracto y que pueda asimilar los diferentes contenidos, definiciones, teoremas de alguna área o de alguna materia dentro de esta profesión. No sé si hay algo que quisieran aportar. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta. No, licenciado, Muy todo bien, claro. continuemos. Ajá. Muy bien, entonces, cuando hablamos de los principios del perfil del docente de matemática, lo primero que nos viene a la mente, tiene que saber matemática. Claro, tiene que saber matemática, pues, pero no hay que dejar de un lado la formación pedagógica, que es la que va a llevar a cabo la enseñanza en gran medida. Muy bien, continuemos. Dice acá, la docencia debe ser un proceso creativo, por lo tanto no puede ser una tarea magistral, como ha venido ocurriendo, donde se pretende dosificar cápsulas de saber para que los estudiantes asimilen, que sean aceptadas sin reflexión ni pensamiento crítico. No es posible seguir considerando estudiantes como receptáculos en los que hay que realizar un depósito en palabras, como lo dice Freire. Ellos son sujetos que tienen proyectos de vida o que los necesitan. Recordemos de que, y creo que hay mucha razón en lo que acá menciona este escritor, ¿verdad? De que no se trata de que el estudiante sea simplemente un receptor que adquiera o que sea como un depósito, como quien dice, un barril donde se va a depositar algo, no. Hay que entender de que el estudiante es un sujeto que está siendo formado. Así debe de verse, que está siendo formado para la vida. No simplemente para adquirir conocimiento, sino que está siendo formado para desenvolverse en el entorno. Que esta formación venga a contribuir al desarrollo de este sujeto, que este sujeto tiene que proyectos en su vida de acuerdo a su camino que quiera tomar o el rumbo que quiera tomar, ¿verdad? Pero que de que tiene proyectos. Y el conocimiento o la enseñanza de la matemática no tiene que ser simplemente por enseñar, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces ocurre. No se quiere formar, digamos, un docente una mente crítica, una mente abierta. ¿Qué es lo que, cuando vemos la competencia que desarrolla, digamos, cuando un estudiante realiza un ejercicio en matemática, ¿qué es la competencia que desarrolla? ¿En qué es lo que va a contribuir a largo plazo a que este estudiante o cuando este estudiante desarrolla ejercicios de matemática? ¿Qué es lo que le va a despertar? A lo que va a ser, digamos, este procedimiento, además de adquirir conocimiento teórico y resolución de problemas, pues este le va a ayudar a que, pues,
tenga la capacidad de poder optar por una mejor solución de ciertos problemas que se le presenten en la vida a futuro, en su entorno. No necesariamente matemáticas, sino que problemas adversos. Y esto le va a ayudar, porque ¿qué es lo que hace un ejercicio? Cuando a mí me ponen un ejercicio de matemática, encontrar solución, ¿verdad? De ese problema de matemática, buscar el mejor camino, buscar la mejor alternativa. Entonces, a largo plazo, esto ayuda a que esta persona sea formada, digamos, para que en un futuro, en su entorno, tenga la capacidad de que frente a dificultades, problemas, adversidades, tome las mejores alternativas para poder dar solución a dicho problema. Eso es una parte formativa, eso es una parte de la aplicabilidad de la matemática, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Como dice acá, no se puede considerar al estudiante como alguien que es receptor o que alguien que es como un depósito que solamente se le echa, no, sino que hay que entender de que el estudiante está siendo formado para la vida, no está siendo formado simplemente para adquirir conocimiento, claro, el conocimiento tiene que estar ahí, pero tenemos que saber de que la mayor parte o la mayor aplicabilidad de esto que el estudiante va a aprender es en el entorno allá afuera, donde se desenvuelve en la sociedad, con los amigos, con los familiares, con los vecinos, en el sector laboral, en el sector, digamos, que allá en la calle, ¿verdad? Entonces, todo esto viene a ser, digamos, como algo que viene a capacitar a dicha persona. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a entrar a otro. Ya acabamos de pasar de lo que son los principios fundamentales del perfil del docente. Ahora vamos en el papel de las instituciones educativas. Muy bien. Vamos a leer acá y dice, la escuela debe de dejar de mirarse como una organización reproductora y pasar a convertirse en un agente productivo y creador. ¿Cómo entienden eso ustedes? ¿Cómo entienden esto? Se lo puedo volver a repetir esta parte. La escuela debe dejar de mirarse como una organización reproductora y pasar a convertirse en un agente productivo y creador. ¿Cómo asimilan esto? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Alguien que quisiera participar? ¿Ayudarme? Que las instituciones no solamente deben de ser agentes de que los alumnos solo adquieran conocimiento, ¿verdad? Que solamente lleguen ahí, se sienten y que escuchen al docente por horas y horas, que explica y explica, sino más bien que la institución sea un lugar en donde el alumno pueda realizarse, pueda no solamente ser, como dice usted, estar adquiriendo conocimiento, sino también que él pueda expresarse y él pueda aprender a su ritmo y él pueda salir a la sociedad y pueda entender de una mejor manera. Es más, que tenga un aprendizaje significativo, pues. Es mi punto de vista. Exacto, exacto. Gracias, Cecilia Navarrete. Ese es un punto muy importante, de que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. Entonces, esa es una parte de lo que acaba de mencionar Cecilia, pero hay otra parte también importante. ¿De qué se encargan los profesores de matemática? O más bien dicho, me voy a incluir. ¿De qué nos encargamos los profesores de matemática cuando llegamos al aula? ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos un libro y sacamos la teoría, sacamos los ejemplos y luego nos vamos a la guía de ejercicio. ¿Qué se está volviendo ahí?
Ah, y saca una copia. Vaya, estudiantes, mis estimados estudiantes, saquen una copia de este libro. Se lo voy a subrayar ahí. Cuando es esa la condición, se los voy a subrayar aquí, se los voy a subrayar. ¿En qué se está convirtiendo el profesor o la escuela? Es reproductora nada más de un material. Exacto. En reproductor, reproductora de un material. ¿Y a dónde queda la parte que se lo voy a subrayar acá? Productivo y Prácticamente, creador. ¿Dónde queda eso? prácticamente queda a un lado, como docente, porque Sí. no se está creando, no se está innovando algo diferente. Entonces, ese es el problema de muchos, voy a decir docentes actuales, porque nosotros todavía no somos, ¿verdad? Pero sí llevamos esa responsabilidad que nos están enseñando ustedes, de ser productivos y creadores, ¿va? Productivo debe de ser un docente eficaz, eficiente, pues que le sea útil a la institución, como dice la compañera Cecilia, que trabaja en un centro educativo privado. Hay esa demanda de ser productivo, pues generar ganancias, o tal vez no ganancias, pero de ser útil a la institución. Y por supuesto, crear nuevos materiales, ¿verdad? Que no duerman al alumno, sino que lo activen, que lo hagan un mejor estudiante también a ellos, que inyecten ese espíritu de querer aprender. Muy bien. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo, que las instituciones son reproductoras y no son productivas y creadoras de su propio contenido. Pues claro, viene el gobierno y le dice al Ministerio de Educación, mira, este es el material que vamos a utilizar, pero que sea un material innovador, ¿verdad? Que no sea un material desfasado. Yo recuerdo cuando estudiaba que, bueno, no hace mucho tiempo, que lo que andaba el docente era un material hecho o escrito a máquina, unas máquinas antiguas. Creo que se le llama se me olvida, se me rea la lengua. Mecanografía, 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 ¿verdad? Ajá. sí. Eran unas hojitas que habían sido creadas allá por 1995. Y yo era estudiante que, por ahí, por 2009, 2008, de bachillerato. Y ahí andaban las hojitas que se veían curtidas. Y esas, vaya, vayan a sacarle copia a esto. Y la que él andaba eran unas hojitas que le había sacado copia, creo que varias veces. Que ya cuando se iban a sacar copia ya no se le miraban las letras. Profe, ¿y aquí cómo es que dice, profe? ¿Cómo es que decía aquí? Ah, me parece que ahí decía así, así y así y así. Entonces, la verdad que es lamentable una condición así. Es lamentable una condición de esa manera, porque no estamos innovando, no estamos siendo creadores de nuestro propio material, que bien se siente cuando alguien crea su material y lleva su nombre abajo, ahí licenciado tal. Entonces eso me hace referencia de que ese material es nuevo, un material reciente, alguien que crea su propio contenido, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me llaman mucho las instituciones privadas. Las instituciones privadas son bien organizadas en ese aspecto, las universidades privadas. Yo conozco una universidad que le dice, mire, usted va a crear su material, y lo va a plasmar de este contenido. Semana tal, va a poner desarrollo de contenido o contenido desarrollado y el tema. Luego, posteriormente, usted va a agregar recursos complementarios. ¿Cuáles son esos recursos complementarios? Esos recursos complementarios son videos que usted pudo observar en YouTube que son del tema y que pueden contribuir al conocimiento, al aprendizaje del estudiante, o materiales que en PDF que usted considere o que ha encontrado o que usted ha estudiado que puede considerar que va a contribuir a la enseñanza, el aprendizaje del estudiante.
pero que estás obligado, el docente, no porque se lo imponga, sino que es por la necesidad de ir innovando, la necesidad de ir innovando. Entonces le dice, va a crear su propio contenido y ese contenido le va a poner contenido desarrollado o desarrollo de contenido, luego recurso complementario 1, recurso complementario 2, recurso complementario 3, los que usted quiera. Pero el contenido desarrollado de parte suya es obligación. Luego van los recursos complementarios que también son obligación que los ponga, pero que la prioridad es que usted desarrolle su contenido. Por ahí ponga su contenido desarrollado, luego recursos complementarios 1, 2, etcétera. Luego pongo por ahí una tarea que usted desarrolló para que los estudiantes puedan poner en práctica el conocimiento adquirido a través del material que usted le cargó o a través de la clase que usted desarrolló, explicando el contenido desarrollado. Entonces, parece de que de esa manera, es una forma como se puede, digamos, salir adelante y no quedarnos como instituciones o como docentes en las instituciones que solamente son reproductoras y no productivas y creadoras de contenido, de material e innovar, ¿verdad? Entonces, parece de que en ese sentido, aunque ustedes no lo crean, hay muchas instituciones privadas por querer, digamos, impresionar o querer quedar en un nivel, digamos, aceptable y ante la sociedad o ante las diferentes organizaciones que tienen en mira en las instituciones privadas, pues trabajan de esa manera y qué bien, ¿verdad? Porque lo hacen y quieren mejorar. Entonces, creo de que la universidad privada no podría, digamos, ser la excepción, ¿verdad? Tendría que ser una universidad que cada día o cada vez en cada tiempo determinado vayan innovando en lo que son los diferentes contenidos de las diferentes materias y utilizar diferentes estrategias, metodologías para poder, digamos, impartir lo que son, o más bien dicho, las materias. Entonces, estamos bien hasta ahí. No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿O alguien que quiera No, licenciado, aportar? todo bien. Muy bien. Desearía, ¿verdad?, que participen todos. Y bueno, Bernabé, Cecilia y Wendy, de vez en cuando, bueno, están ahí siempre pendientes comentando. Desearía que también los demás sean participantes de lo que es este proceso, el desarrollo de esta tutoría, ¿verdad? Muy bien. Seguimos leyendo. Para lo cual tiene que superar su aislamiento y abrir cauce para que los integrantes de la comunidad puedan compartir con las instituciones toda potencialidad de las que son capaces. Se requiere de una apertura hacia la sociedad que le permitirá definir sus relaciones con otros agentes socializadores, es decir, la familia, los medios de comunicación, las empresas, entre otros, y desarrollar una red de conexiones que garanticen el acceso a la escuela de diversos actores sociales que constituyen su entorno. Entonces, acá hace hincapié a que también, ¿verdad? No se puede hacer a un lado al familiar. Y que hay que formar al padre de familia, ¿verdad? Por eso es que no sé si todavía hay escuela de padres, ¿verdad? Que cada mes o cada 15 días hacen reuniones para darle charla a los padres o dar alguna formación en algún tema, ¿verdad? Entonces, eso es parte también de la formación y que viene a contribuir, pues, es decir, a la formación del agente o de la persona dentro de la sociedad. Muy bien. Continuemos. En el caso de las instituciones de educación superior, Morán afirma que la transformación académica de toda institución de educación superior pasa necesariamente por una docencia renovada y por un docente innovador, formado
en una noble perspectiva, la disciplinaria y la pedagógica didáctica. Muy bien. Permítanme un momento, por favor. Aquí hay un punto muy importante, o algunos aspectos muy importantes sobre los cuales habría que hablar un poco, ¿no? Acá Morán afirma algo que podría ponerse en tela de juicio, porque dice, afirma que la transformación académica de toda institución de educación superior pasa necesariamente por una docencia renovada y por un docente innovador. Yo recuerdo una docente, que llegaba con un cuadernito bien curtido. Y a ese nivel creo que deja mucho que desear, ¿verdad? Llegar con un cuadernito y empezar a transcribir en el pizarrón, llenar la pizarra y los estudiantes escribiendo. ¿Creen ustedes que ese es un docente innovador? ¿Cómo lo ven ustedes? La verdad ¿Será que que es no. un docente, una- no, No es innovador porque ya para está empezar el utilizando cuaderno, cosas viejitas. era un cuaderno exacto, que cuando ese cuaderno se abría por mitad, las grapas se veían monjosas. Entonces, no, ¿verdad? No estamos hablando de un docente innovador. Hablar de un docente innovador es de que se habla en pocas palabras de un docente actualizado, que esté involucrado en la realidad del presente, no en la realidad del pasado. Claro, hay aspectos que se van a venir arrastrando porque se necesitan y tiene que ser así, ¿verdad? Pero al menos, ¿verdad? Tendría que ser de que esa información que está en ese cuaderno, traspasarla en un cuaderno nuevo y tal vez así se ve un poco más diferente. Pero es por una parte el cuaderno me dice de que, este docente no es un docente innovador. Otra, llegar y transcribir en el pizarrón no es un docente innovador. Entonces, eso da mucho que desear, ¿verdad? No sé, hay alguien por ahí, estaba levantando la mano. Dígame, Cecilia, o Bernabé, no sé, ¿quién de los dos? ¿Quién de los dos Es levantó que primero la mano? fíjese de que, vaya, en Dígame. el sentido cuando se utilizaba eso bastante del cuaderno, uno lo podía ver en los maestros. Con anterioridad todavía hay algunos que así lo hacen. Este, uno se ve aquello tan común, ¿verdad? Lo mismo va a volver a ver el próximo año, que hasta se prestan los cuadernos, los hipotes, va. Y dice, vas a ver esto y esto. Es más, el examen va a salir exactamente lo mismo. Mira, la pregunta es. Entonces, por eso es importante que nosotros, ¿verdad? Somos los que vamos a cambiar ese rumbo, porque muchas veces nos pueden enseñar las técnicas, pero la cosa es de que está en nosotros el quererlas aplicar o en quererlas hacer, porque cuando ya vemos la realidad, vemos que aquello cuesta mucho, ¿verdad? Mejor me lo voy a omitir, voy a hacerlo tradicional, más fácil, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? A ser cómodos. Vaya, ahorita hablábamos de lo que el gobierno está haciendo, que ya presenta las guías realizadas. En algunos casos los maestros solo las envían, que vea el padre de familia cómo las realiza, no le dan pero ni un tutorial.
Más sin embargo, depende de uno de maestro, ¿verdad? El querer organizarse. Vaya, el año pasado nadie podía asistir a la escuela, ni los maestros, ni los alumnos. Hubieron maestros que solo Sí, se sí. limitaron en mandar la guía. Hu- Hubieron algunos, por lo menos en mi caso, yo les preparaba videos, hasta me hice de una pizarra, preparaba videos, que por rato les pasaba otro tipo de videos que no eran preparados por mí, que a veces les buscaba uno en YouTube, que a veces el material se los presentaba completamente diferente, porque en la institución donde yo laboro no utilizamos las del MINED, preparamos cada quien las nuestras. Entonces, es de ir buscando la forma que el alumno tampoco se aburre en casa. Ahora, ¿verdad? Ya tenemos alumnos en aula, pero es de ir buscando la manera que el alumno no se aburra y no vea aquello, lo mismo me va a enseñar otra vez, solo va a poner el ejercicio, el ejemplo y que yo conteste. No, es de ir buscando la manera como construyamos juntos el aprendizaje, donde yo lo ponga a interactuar para que él no pase, solo él habla y habla y habla y después solo me pregunta, ¿entendieron? La cosa no es así. Entonces nosotros como maestros debemos de estar siempre dispuestos a aprender algo nuevo para poder transmitir nuevos conocimientos y nuevas formas de transmitirlo. Muy bien. Gracias, Cecilia. Ahí tocó algo muy importante. Cuando el estudiante no se ve involucrado, lo va a ver aburrido. Por eso es que dice lo mismo, lo mismo. Va a explicar, va a poner el ejemplo y va a poner la guía. Entonces el estudiante no se ve involucrado. Pero a diferente, cuando el docente dice, ajá, fulano y tal, mire, ayúdeme, ¿qué puedo hacer acá? Y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, entonces ahí va la parte donde vamos involucrando al estudiante y el estudiante no lo va a ver como algo aburrido, como algo tradicional, sino que va a ser participante del proceso de aprendizaje. Y es que es así, ese sería el principal protagonista del estudiante, porque él es el que se trata de, yo voy a enseñar para que alguien aprenda. Entonces, se necesita saber o tener el conocimiento de que el principal protagonista no soy yo como docente, porque yo ya estoy formado, yo ya lo sé, entre comillas, ¿verdad? Yo ya lo sé, pero aquí quien tiene que ser el verdadero protagonista tiene que ser el estudiante. Entonces, mi prioridad tiene que ser cautivar la atención de ese estudiante. No sé, Bernabé tenía la mano levantada ahí, por ahí está comentando, vamos a ver. Sí, Fátima. Ahí después vamos a leer los mensajes. Ajá, dígame. Sí, licenciada, la verdad es que para innovar en la actualidad realmente tenemos mucho. Vaya, pensemos en lo que fue la época de pandemia. Vaya, para muchos docentes ha sido una oportunidad, en dos áreas ha sido una gran oportunidad. Número uno, porque el Ministerio de Educación no los dejó en el aire con el salario. Vaya, esa es una oportunidad. Dos, les dio la facilidad de que conocieran las herramientas tecnológicas que muchos, así le voy a decir, muchos de los docentes no las conocían. Si no, veamos ahí muchos hasta preguntando cómo se usa una computadora. En mi caso, soy sincero, aún ignoraba las plataformas que estamos usando como Meet, Microsoft Teams y otras plataformas que hay para presentar las clases. Entonces, es una oportunidad que se les ha presentado a los docentes para que puedan también ellos implementarla con sus alumnos. Pero si hiciéramos una encuesta, ¿cuántos han utilizado esa plataforma para explicar de una manera más clara a sus alumnos? Quizás un 30% que las ha hecho a nivel nacional. Entonces, esas son dos oportunidades que se les ha presentado, pero ha dejado muchos vacíos en ellos porque no han querido innovar. Por otra parte, si nos vamos al salón de clases, bueno, ya se implementó otro tipo de pizarrón, ya no se usa tanto el antiguo yeso, sino que el plumón, y ya tenemos un acrílico, ¿verdad? Que no tira polvillo y daña el sistema respiratorio. Vaya, pero adelantémonos más para que las clases sean un tanto dinámicas y seamos creativos. Hoy hay
un proyector, hoy hay laptop, ¿verdad? Para que nosotros utilicemos otra forma de enseñanza, siempre con el fin de que el alumno nos entienda de una manera más comprensible. Muy bien. Gracias, Bernabé. Muy acertado lo que usted acaba de decir. Wendy, Odalis, digan. Sí, licenciado, quizás como comentario con respecto a la Sí, veía que educación levantaba la actual, mano ¿verdad? Wendy. ¿Nos iba a decir algo? Sí, hola. Ajá, lo escuchamos, digan. Hola. Sí. Sí, Sí, licenciado, díganos. le digo como un comentario. Con respecto a la educación actual, creo que tenemos Ajá. muchas deficiencias, pero hay muchos factores que debemos de ver. Vaya, la tutoría pasada hablábamos también de que a veces los docentes quieren hacer su trabajo, pero la familia no apoya. Pero ahora veamos el área de que dice Bernabé. Y es cierto, o sea, cuántos recursos con el que contamos ahora tecnológico, pero ¿y si la escuela no lo tiene? Aunque el docente tenga la idea o tenga como la preparación para poderlo utilizar, pero y se va el docente, como hemos visto del material que hemos estado trabajando en la unidad pasada, ¿verdad? Difícilmente los gobiernos salvadoreños han invertido en educación y de repente un docente le toca ir a dar clases, tal vez un docente bien preparado le toca ir a dar clases en un pueblito donde en escuela que andantes y quizás tienen pizarras aún con yeso. Y yo digo, aunque tenga los recursos, porque el ciclo pasado me tocó investigar una temática y hablaba con el docente y me decía, mire, yo quería darles una clase por Teams, yo quería conectarme por Meet con ellos, Ajá. tenía 31 estudiantes, pero de 31 estudiantes solo 14 se me conectaron, o sea, la mitad. Y me dice él, pero yo entiendo porque habían niños que no tenían para internet, había niños que no tenían ni celulares, entonces, ¿cómo hacía yo? Me dice, no podía hacer más. Y yo digo, la tecnología está y avanza a pasos agigantados, pero difícilmente en nuestro sistema educativo la preparación y quizás la disponibilidad para preparar, valga la redundancia, a nuestras futuras generaciones no está. Porque si las escuelas prepararan de una manera diferente al niño, como usted lo decía anteriormente, las escuelas ahora prácticamente preparan de una forma mecanizada a los niños. Hay docentes buenos, porque hay docentes muy buenos, pero hay docentes Sí. que lastimosamente tienen ejerciendo en las instituciones muchos años y no vamos a generalizar, como dice el compañero Bernabé, no podemos decir todos, pero la gran mayoría de docentes que están ejerciendo solo por tener un trabajo, por tener un ingreso económico y la vocación o quizás aquel deseo de hacer mejor su trabajo como que ya lo perdieron y están haciendo las cosas solo por hacerlas. Ya no les interesa que su objetivo sea que los niños conozcan o aprendan algo más. No, ellos solo van, como usted menciona, con sus cuadernitos, con su material de, desfasado ya y utilizado por muchas décadas y no se innovan, no preparan algo más, no así otros, ¿verdad? Que sí lo hacen, porque sí lo hacen, aunque la edad que tengan y todo, ellos como diríamos en buen salvadoreño, se rebuscan por hacer que sus clases sean diferentes y sean Sí, sí. algo nuevo para cada niño. Entonces, pienso que es un conjunto de muchas variables que deberíamos de ver para que nuestra educación sea diferente. Y como decía Cecilia, nosotros somos los que tenemos, quizás somos las nuevas generaciones que estamos siendo preparados para eso y deberíamos de echarle ganas, si Dios lo permite, cuando ejerzamos nuestra profesión, a preparar, ¿verdad? Preparar esas nuevas generaciones de una manera diferente y ser, como yo siempre le he dicho, yo quisiera ser la maestra que nunca tuve. La verdad es que somos responsables. Excelente. Somos responsables Sí, de un sí, mejor futuro de profesionales. sí, muy bien. Somos responsables y de futuros profesionales, es muy cierto. Y ahí hay algo que mencionaba Wendy Odalis, de que hay muchos que sí desean
pero hay otros que no tienen los recursos y ponía el ejemplo ahí de que del profesor que quería dar una clase en 1000, pero de 30 y algo que tenía, solamente una cierta cantidad podían conectarse con un celular, digamos, em, no todos tienen acceso a un celular, no todos tienen acceso a internet, más si hablamos de zonas rurales, muy, digamos, aisladas, por decirlo así, es muy difícil. Y como dice Wendy, es un conjunto de variables que hay que considerar. Por ejemplo, en una zona rural, yo recuerdo que hace el ciclo pasado daba clase en una universidad privada y había un estudiante que me dice, mire licenciado, yo vivo en los, algo así parece que en los exbolsones de El Salvador con Honduras. Y fíjese, licenciado, de que para poder, licenciado, cargar la tarea, yo tengo que caminar media hora y tengo que subirme a un árbol y colocar el árbol ahí para poder con otro celular enviar la tarea. Entonces, es un conjunto de variables que intervienen para que alguien pueda superarse. Como dice Wendy Badari, un conjunto de variables muy acertado, ese argumento, ese pensamiento de Odalis. Y lo primero que se me ocurrió, incluso el estudiante, fíjese que me mandó un foto donde ha puesto el celular amarrado en torno al árbol, amarrado el celular, una parte alta. Mire, licenciado, ahí tengo mi celular. Tuve que recorrer media hora para llegar a este lugar para que acá yo pudiera enviar mi tarea. Entonces, hay diferentes cuestiones que afectan, ¿verdad? Ahí hay un Por aporte ejemplo, el acceso. hay un aporte de Fátima Dígame. por ahí, licenciado, en los mensajes. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Vamos a leer por acá. Dice Fátima, bueno, hay 3 mensajes de Fátima. También hay que saber puntos claves para que el estudiante sea partícipe de clase para no hacerla aburrida. Es decir, lo que nos está diciendo Fátima Marisol acá es de que el estudiante debe de utilizar puntos clave para que puedan hacer de que el estudiante sea participante y que la clase no sea aburrida, ¿verdad? Muy bien, excelente. Luego tenemos el otro aporte que dice, en la actualidad dan material para los maestros y quizás les dan todo para su clase, pero aún así, si no hay, si no hay vocación de parte del maestro, aunque les den todo, los niños sí siempre se aburrirán. Muy bien. Vea cómo a partir de los diferentes comentarios que ustedes dan, cómo nosotros vamos indagando y vamos conociendo los diferentes obstáculos que se presentan para que no se lleve el proceso del aprendizaje significativo en el estudiante. Entonces, como dice Wendy Godari, es un conjunto de variables que intervienen. Muy bien, dígame Cecilia Navarrete. Quizás apoyando ahí a lo que dice Fátima, ¿verdad? Que muchas veces si no hay vocación, aunque nos entreguen Sí, todo el sí. material, nos pueden dar toda la tecnología, puede haber toda la tecnología y no se aprovecha. Yo veo mucho un director que admiro bastante, don Carlos Perdomo, se lo sacan bastante a veces en televisión. Es un director de una escuelita en donde los alumnos tienen que caminar muchísimo para poder llegar ahí. Como un caserío, un cantoncito bastante pobre y que la escuela les queda bien lejano. Y yo veía a él como director cómo se rebuscaba para que esos alumnos tuvieran otra facilidad. Vaya, por ejemplo, les consiguió que bicicleta, que les conseguía cosas así para que ellos pudieran Ajá. tener un poco de más factibilidad para llegar al lugar. No tenía una banda de paz, inventó eso de que con barriles, que con cubetas, emitir su banda, ¿verdad? Y ellos fueron llevados a muchos lugares, entonces a veces el, el salir adelante, el poder reproducir, el poder crear, no necesitamos de aquellas grandes tecnologías, sino más bien de tratar de hacer más amena aquella situación, tratar de dar una vuelta, no solo la tecnología hace innovada a una clase, sino que también la forma de darla
los materiales que voy a utilizar en ella, a modo que no se vea lo mismo, lo mismo repetitivo de todos los años, de todas las semanas, todos los meses. Entonces, sino más bien buscar la manera en que el alumno se sienta bien y que él se vuelva partícipe de su proceso también. Muy bien. Es muy acertado lo que Cecilia dice y viene a contribuir y a fortalecer lo que Fátima dice. Vienen al docente y le ponen todas las herramientas. Vaya, aquí está este material, aquí están estas herramientas, aquí está esta computadora, aquí está este proyector, aquí están estos plumones, aquí está este laboratorio, aquí está esto, aquí está lo otro. Pero si no hay vocación, de nada sirven todos esos recursos. De nada sirven todos los recursos si no hay vocación. Dígame, veo que alguien ha levantado la mano por ahí. Sí, yo licenciado. Sí, la verdad es que es muy importante y también el interés por dar lo mejor de nosotros a nuestros alumnos. Y yo pienso que esta pandemia nos ha dejado mucha lección, tanto como alumnos, y debería también de haber dejado muchas lecciones a los maestros. Yo sé que no pueden presentarse todos los días los alumnos por la cuestión del riesgo, está bien, pero muchos de los Sí, sí. maestros se les asignaban días para que asistieran a las escuelas y no querían asistir, pero por seguridad también está bien. Pero, ¿dónde está la vocación? ¿Dónde está el interés? Mencionaba ahí la compañera, director Carlos Perdomo, que se rebusca por el aprendizaje y por materiales para sus alumnos. Y es de admirar ese tipo de personas cuando caemos muy bajo, cuando vemos docentes que no quieren asistir a las escuelas, quieren seguir ganando su salario, pero no quieren ejercer su profesión. Y muchos dicen, hey, no me voy a ir a contagiar a la escuela, está peligroso. Ah, pero los vemos comprando en Metrocentro, donde hay mucha congestión de gente, los vemos en las playas, los vemos en círculos de amigos, pero a una escuela no quieren asistir. Entonces, ¿dónde queda esa intención y el buen interés porque nuestros alumnos aprendan? Muy interesante. No hay vocación, no hay una entrega, digamos, de que pareciera de que están en la carrera o estudiaron la carrera equivocada. Y fíjense de que creo que el sistema educativo permite eso, porque no hay un control. No sé cuántas son las horas específicas que un profesor tiene que ejercer en la escuela, pero yo conozco una escuela por Son como acá, 48 por materia, 48 horas a la semana o al mes. cabal, no a la semana. Ajá. Fíjense que yo conozco acá, por acá una escuelita cerca, de que los profesores inician la clase a las 7:30 y a las 10 ya van de camino. Y yo observo, digo, ¿será que es algo que ha establecido el Ministerio de Educación? Pero observo que en las demás escuelas salen, que entran a las 7:30 o a las 7 y salen a las 12. Entonces, pareciera de que hay un acomodamiento, no hay una entrega y No con hay frecuencia supervisión. dicen no hay clase, no hay supervisión. Eso, el mismo sistema educativo permite de que muchos profesores, no todos los profesores, pero gran parte de los profesores ejerzan su profesión de una manera mediocre, no de una manera con vocación, no de una manera con entrega, con pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me oyen? Hola, hola. Hola, yo sí la escucho. Este, Voy a seguir compartiendo. Bien, no sé si quienes se desconectaron ya, pero ay, disculpen por el caso. Pasan estas cuestiones, ¿verdad? Pero aquí estamos. Creo que vamos a ir llegando hasta por ahí. Eh, Bien, habíamos llegado ahí, y estamos hablando de lo que era el papel de las instituciones educativas, ¿verdad? Luego hablamos del perfil del docente de matemática. Bueno, de eso ya se habló un poco, ¿verdad? De cuál podría ser o tendría que ser el perfil del docente de matemática. El docente de matemática no solamente se trata de saber matemáticas, sino que tiene que tener su vocación, su, su formación pedagógica. Eh, Muy bien. Y hay que tener muy en cuenta de que hay que saber transmitir, ¿verdad? Y a eso se le llama, digamos, eh, vocación, se le llama, digamos, cualidad, se le llama competencia también, porque esa es parte de el perfil como docente que cada docente de matemática debe tener dentro del aula, ¿verdad? Independientemente de educación básica, educación media, educación superior. Tenemos que decir ahí el paradigma humanista integral se define según Aispuru como la vía posible en la formación integral del ser humano, retomando el sentido primigenio de la actividad educativa, creando un sentido de acción significativa, considerando los aspectos cognitivos y aspectos sociales. Más aún, este paradigma local al ser humano como una totalidad y de esa manera es situado en la educación, inmiscuido en un contexto interpersonal y social. Esta es una de las concepciones principales de dicho paradigma, pues el individuo no es antigregario. Hay términos que hay que indagar mucho en esos términos, investigar, ¿verdad? Que hay términos que no se entienden. Muy bien. Tenemos el docente como profesional. Desde el momento que se habla del docente, se entiende que es alguien que es profesional, ¿verdad? Que tiene las competencias necesarias para poder ejercer su profesión, valga la redundancia. Entonces tenemos aquí que Musgrave, desde el punto, este hombre, este personaje, desde el punto de vista de la sociología, relata que el término profesión se deriva de la revolución industrial allá por el siglo XIX, ¿verdad? Y en su primera concepción
se considera profesional aquel trabajador que dispone de un conocimiento al que es ajeno al cliente. Entonces, adaptando lo que es la palabra profesional en el enfoque de la docencia, se refiere a aquel docente que tiene, digamos, el conocimiento, digamos, que no tiene el estudiante, que no tiene el discente. Cuando hablamos de discente nos referimos al estudiante, un sinónimo. Entonces, aunque no necesariamente es así, ¿verdad? Porque yo no voy a llegar y voy a imponerle, le voy a decir esto es así, esto es así, esto es así. No, hay que tener muy en cuenta de que muchas veces hay estudiantes que andan despiertos y que, como dicen por ahí, buen salvadoreño, andan en la jugada, ¿verdad? Y no podemos pasar por desapercibido en que debemos ser accesibles y tener en cuenta la opinión y el conocimiento que muchas veces el estudiante tiene. Ya que, como les digo y vuelvo y les repito, hay estudiantes que tienen cierto conocimiento de algunos aspectos o de algún tema que nosotros estemos abordando. Siempre van a haber estudiantes en algunas veces de que van un poco adelante, ¿verdad? Licenciado, mire, y si, o profe, mire, ¿qué entiende usted por esto? Ahí uno dice, si esto lo vamos a ver más adelante, ¿y este por qué me está preguntando? Es porque digamos que hay estudiantes que estudian o que leen o que investigan, aunque son raros y contados, ¿verdad? Siempre la gran mayoría de estudiantes van a la par de lo que el docente va impartiendo, lo que el docente va enseñando, pero no dejan de salir en algunas ocasiones estudiantes que van queriéndose adelantar un poco más. Entonces, cuando hablamos del docente como profesional, se refiere, y volvemos a lo mismo, a las competencias que todo docente debe tener en relación a su profesión. Yo de matemática tengo que saber de matemática, porque eso es lo que a mí me identifica como profesional en cierta área, en este caso en matemática. ¿Y vos sos profesional? Sí. ¿Por qué sos profesional? Porque tengo mi licenciatura en empresa, porque tengo mi licenciatura en contaduría pública, porque tengo mi título en ingeniería industrial, ingeniería civil. Entonces, todo eso nos viene digamos, a indicar de que aquella persona es profesional en cierta área. Entonces, ahora el docente como profesional no deja o no podemos pasar por desapercibido en que se está hablando de alguien que tiene ciertas competencias, ciertas cualidades, ciertos rasgos de su profesión, ¿verdad? Porque no podemos estar hablando de un profesor de matemática sin que éste no cuente con su título, ¿verdad? Dejando por un lado aquellos que tienen su título en otra área y que la están ejerciendo, como el ejemplo de Cecilia, ¿verdad? Si no me equivoco, pero que ella se está formando, porque aquí está sacando la licenciatura en enseñanza de la matemática, ¿verdad? Entonces se está formando, no se ha quedado atrás en decir, de todos modos ya tengo acá mi trabajo, no me voy a esmerar en seguirme formando en esta área de la matemática, ¿no? ¿Verdad? Ha tomado esa decisión, entonces es ahí donde se habla de un docente como profesional. Muy bien. Ahora, si estamos hablando de que el término o la palabra profesional proviene de lo que es o se deriva de la revolución industrial, que se refiere a, digamos, a aquel trabajador que dispone de un conocimiento al que es ajeno el cliente. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pensamos en que el estudiante es ajeno a lo que el docente va a enseñar, es decir, no tiene conocimiento, estoy como esperando lo que el docente hoy va a impartir a lo que el docente hoy va a enseñar. Entonces, luego dice, en consecuencia, la situación profesional
se caracteriza porque el experto que la ejerce es consultado por su cliente ignorante, ¿verdad? Que así dice ahí, que pone confianza absoluta en el consejo que se le da. Entonces, esa es la perspectiva o la manera de presentar lo que es la función del profesional o el docente dentro del aula. Que no tiene conocimiento, ignora estos aspectos y tiene la suficiente confianza absoluta en el consejo que se le está dando. ¿En quién? En el profesional. Muy bien. Creo que el docente como un profesional reflexivo. Vamos a ir terminando ahí ya. Creo que ya vamos a ir terminando. El profesor como un profesional reflexivo. Vamos a ver. Estoy seguro que todos aceptarán la caracterización del docente como profesional reflexivo, pero esta expresión puede ser muy vaga. El adjetivo reflexivo está de moda. Yo me di cuenta de ello cuando escuché en la radio a los cuidadores de asnos de Rute. Estos señores comentaron que los asnos son animales muy reflexivos. Si no precisamos qué entendemos por reflexivo, corremos el riesgo de que nos equiparen a los asnos de Rute. El diccionario Real Academia dice que reflexivo es aquel que considera nueva o detenidamente una cosa. Parece que con esta definición desechamos la comparación con los famosos asnos. Sin embargo, nuestra idea de caracterizar al docente como un profesional reflexivo va más allá. Trata de introducirlo en un modelo de reflexividad más concreto. Para ello nos vamos en una corriente didáctica que está identificada como una actitud reflexiva, cuando la comprensión de un problema precede a la actuación frente al mismo. Esta actitud se diferenciará de aquellos que proponen acciones para resolver problemas prácticos y puede que después traten de comprender el éxito o fracaso de las acciones. Por último, tenemos ahí, vamos a ver, está claro que en muchas de las facetas de nuestra vida actuamos antes de comprender. Incluso no nos paramos a comprender. Entonces, en relación a esto, ¿qué entendemos como profesional reflexivo? Vamos a ver, ¿hay alguien que quisiera aportar? Dígame, Cecilia. Yo pienso de que somos reflexivos cuando preveemos antes, ¿verdad? Reflexionamos cómo dar determinada situación, determinada clase, reflexionar el antes, no hasta el después, ¿verdad? La regué. Y muchas veces reflexionamos después, pero no reaccionamos, ¿verdad? Seguimos cometiendo muchas veces los mismos errores. Tenemos que ver qué es lo mejor para el estudiante, qué es lo mejor, no para mí, sino que para el estudiante en sí, porque para mí puede ser que sea más fácil solo enviarle las guías y ver cómo ellos hacen, sino más bien tengo que ver qué es lo mejor para el estudiante, qué es lo mejor que aprenda. Ahorita está bastante de moda la priorización de contenido, entonces no los tengo que ver en base a mí, que se me hace más fácil enseñar, sino que qué necesita el estudiante aprender. Entonces, pero es algo que voy a reflexionar antes de, no hasta después de, es lo que entiendo yo. Muy bien, gracias Cecilia. Muy acertado su comentario y muy concreto, ¿verdad? Y así tiene que ser. Esa es la manera como se debe entender la parte de un profesor reflexivo, ¿verdad? No tirarme a la deriva, porque este material encontré, voy a dar, aquí está esta guía, por salir del compromiso. Entonces, por ejemplo, yo conocí a alguien por ahí, un profesor, de que lo único que hizo en el tiempo de la pandemia
puede agarrar el celular y tomarle fotos todas movidas a una guía y todas cruzadas y se las envía a los estudiantes. Vaya estudiantes, estimados estudiantes, aquí está el material, estudien. Y el padre de familia tratando de rebuscarse para ver qué era lo que decía la guía, porque las hojas estaban bien movidas, las fotos estaban bien movidas. Entonces, ¿creen ustedes que se habla de un docente reflexivo cuando actúa de esa manera? No, porque este va solamente a salir del compromiso. Y creo de que ni siquiera está saliendo del compromiso cuando alguien actúa de esa manera. Porque imagínense, enviar yo, ¿qué? 3, 4, 5 fotos, todos movidos, que después va a dar mucho que desear. No, eso no, ¿verdad? Eso es antiético, eso no es parte de nuestra ética como profesionales. Y da mucho que desear eso y da lástima esa situación. Da lástima tanto el docente como el estudiante, porque quien es afectado ahí es el estudiante, ¿verdad? El docente, ¿qué? El docente, según él, salió de su responsabilidad y al final, pues, a recibir el billete, ¿verdad? Que dice que él trabajó, ¿verdad? Entonces, es muy tremenda una situación de esa manera. Dígame, Bernabé. Bueno, la verdad que hablamos del docente como profesional y el profesional reflexivo. Yo pienso que el profesional está bien lo del título, o prácticamente nadie tiene un título sin haber estudiado, es lógico, Ajá, vaya, ajá. pero debemos de ser profesionales en nuestra forma de enseñar, no Exacto. sencillamente salir de compromiso, es decir, al mismo momento ser reflexivo, ¿verdad? En muchas de las áreas, en cómo tratar a los alumnos, ¿verdad? Porque ya no estamos en la vieja escuela cuando al niño le pegaban en la mano con una regla porque llegara tarde o si no respondía de la forma correcta mediante una serie de preguntas. Entonces, hay que ser reflexivos en lo que enseñamos, reflexivos en los materiales que se imparten, porque sí hay muchos vacíos, ¿verdad? Bueno, no vamos muy lejos. El ciclo pasado tenía un tutor impartiéndonos una clase que prácticamente se vio en la evidencia de que solo la portada les cambiaba. Cuando vino a enseñarnos la portada decía 2018 o 2019, es decir, nos estaba enseñando un material como que ya era reciclado o copiado de un año anterior. Ahí algunas veces no vamos a ignorar que se hace, pero por lo menos la portada debemos de cambiarle, como decía la compañera, es decir, reflexionar antes, ¿verdad? Porque ya después, pues, algo que quedó en la historia ya no se borra. Sí, claro. Muy bien. Eh, es muy acertado lo que nos comenta acá Cecilia y Bernabé. Entonces, y ahí volvió a tocar algo, Bernabé, que es muy importante, profesional. Claro, se habla de que tiene un título. Y, por ejemplo, voy a volver a poner este ejemplo, mi formación como en la carrera de matemática en ningún momento recibí formación pedagógica. En ningún momento. Por eso es que cuando se saca esta carrera, licenciatura en matemática, no licenciatura en enseñanza para la matemática, que es muy diferente. Ustedes están recibiendo una formación pedagógica. ¿Qué nos toca? Alguien que recibe o tiene el título de matemática, claro, profesional en matemática, pero también, como dice Bernabé, hay que ser profesionales en enseñar. Entonces, para ser profesionales en enseñar, en gran medida, depende de una formación didáctica y pedagógica. No podemos pasar por desapercibido eso. Claro, hay gente que trae vocación para enseñar y aunque tal vez no reciba de manera profesional una formación pedagógica, pero trae esa virtud, trae esa cualidad. Pero profesionales como en título, en alguna formación, en alguna ciencia, pero también profesionales al momento de enseñar. Eso es lo que a mí me pasó. ¿Qué me tocó después de sacar, qué fue lo que me tocó hacer después de sacar el título? Entrar a estudiar una
un curso de formación pedagógica, porque era necesario para qué, para poder tener y poder, digamos, presentarlo en una institución, porque cuando usted llega a una institución, le preguntan, ¿y usted tiene formación pedagógica? ¿Qué es eso? No, una formación pedagógica. ¿Qué es eso? Ah, es ahí donde pues nos vemos en una situación bastante crítica y dejamos mucho que desear, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos vemos obligados a estudiar, a ser formados para enseñar, a ser formados para enseñar, a ser profesionales en enseñar, ¿verdad? Eso es muy importante. Profesional en una área, en una ciencia, pero profesional también para poder transmitir esa ciencia, ese conocimiento. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Y es ahí donde entra en juego, pues, cuando ya somos formados para poder enseñar, entra en juego lo que es el criterio de un docente reflexivo, donde me pongo en la situación del estudiante y digo, ¿será que esto es necesario para el estudiante? ¿Será que esto va a contribuir al aprendizaje del estudiante? Entonces es ahí donde pues nos volvemos profesionales reflexivos o docentes reflexivos. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No, licenciado, todo bien. Muy bien. Entonces creo que vamos a llegar hasta ahí. Y hay disculpas por el caso, ¿verdad? Tuve problemas con el internet y pues, pero luego logramos entrar y pues aquí estamos y vamos a ir finalizando en este momento. Vuelvo y les repito, el examen es para el 30 de octubre, de hoy en 14 días o en 15 días aproximadamente. Así que les invito a que se esfuercen y pueden estudiar para que puedan salir bien primero Dios. No sé si hay alguna pregunta, entonces llegamos hasta ahí, ¿les parece? Sí, está bien, licenciado. Muy bien. Ha sido un gusto entonces, pasen un feliz día y nos vemos hasta la siguiente clase y bendiciones a todos, cuídense, feliz día. Muchas gracias, licenciado, igualmente. Feliz tarde. Gracias, Adiós, cuídense, adiós. bendiciones. Bendiciones a todos, cuídense. Buen día. Gracias Día. igualmente. Gracias, gracias Vanessa, igualmente. Licenciado, fíjese que yo,